Nuestro equipo número 4 presentará la interacción débil en el sistema acuoso y la ionización del agua en ácidos y bases débiles, el cual está conformado por García López Fabiola Berenice, García Rubio Katia Azucena, Lamas Borges Angélica, Martínez Cruz Tobías y Medina Ibarra Angélica Alizay, del grupo 2.2 de Ingeniería Bioquímica de la materia Bioquímica Estructural con el doctor Francisco Delgado Vargas. El agua. El agua es uno de los elementos más importantes en nuestra vida diaria y de cualquier ser vivo. Interacción débil de los sistemas acuosos. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua proporcionan la fuerza de cohesión que hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente y sólida y cristalina a temperaturas bajas. Las biomoléculas polares son fáciles de disolver, mientras que las biomoléculas apolares son difíciles de disolver. Esto porque pueden reemplazar las interacciones de agua a agua y agua a soluto, y por el contrario acuosas tienden a agruparse entre sí. Los compuestos que se disuelven fácilmente en el agua son hidrofílicos, que les gusta el agua. Por lo contrario, los que se disuelven apolares, tales como el cloroformo y el benceno, son malos disolventes en las biomoléculas polares, pero disuelven fácilmente las que son hidrofóbicas, que no les gusta el agua. Las moléculas apolares, tales como los lípidos y ceras, los cuales los compuestos afipáticos contienen regiones que son polares y regiones que son apolares. Los puentes de hidrógeno. En un puente de hidrógeno, dos átomos con carga parcialmente negativa se interactúan atrayéndose de manera indirecta a través de un átomo de hidrógeno de carga positiva y un oxígeno de carga negativa. Podemos ver donde el puente de hidrógeno se enlaza con un hidrógeno y un oxígeno. Puede variar con la temperatura y el ordenamiento de las partículas. Entre más alta la temperatura, van a estar menos ordenadas, lo cual el agua se comportará de manera líquida, y a baja temperatura se comportará en un estado sólido y más ordenada. También a alta temperatura se rompen más rápido los puentes de hidrógeno, o sea que hay menos, y a alta temperatura se juntan y hay más. Los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son relativamente débiles. Los que se encargan de que el agua líquida tiene la energía de disociación de enlace aproximadamente de 23 kJ/mol. La mayoría de las moléculas en el agua líquida están unidas por los enlaces de hidrógeno, pero el tiempo de vida de cada uno de ellos es de tan solo de 1 a 20 picosegundos. Estas agrupaciones permiten que cada molécula de agua forme enlaces de hidrógeno con hasta 4 moléculas de agua vecinas. Los enlaces de hidrógeno son los responsables de tener un elevado punto de fusión del agua, puesto que se requiere mucha energía térmica para romper el número de enlaces de hidrógeno suficiente para destabilizar la retícula cristalina del hielo. Como podemos observar, el agua en estado sólido a líquido tenemos un delta H de 5.9 kJ/mol y de líquido a gaseoso 44 kJ/mol. Esto quiere decir que la vaporización aumenta la entropía. En la imagen podemos observar que en el estado sólido tiene como característica una temperatura baja, lo cual obtiene el máximo de número de puentes de hidrógeno y están más ordenados. En el estado líquido, o sea a temperatura ambiente, se rompen siendo un poco menos y desordenados, pero al estado gaseoso, teniendo altas temperaturas, son más pocos puentes de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno no son exclusivos del agua, se forman fácilmente entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro electronegativo en la misma o en otra molécula. Los enlaces de hidrógeno son más fuertes cuando las moléculas unidas están orientadas de forma en línea recta. Esto es cuando el átomo aceptador está alineado con el enlace covalente entre el átomo donador y el hidrógeno. Interacciones de Van der Waals son atracciones interatómicas débiles. Cuando los átomos no cargados se encuentran muy cerca, las nubes electrónicas que los rodean se influyen mutuamente. Los dos dipolos se atraen débilmente entre sí. Con los núcleos se acercan más. Estas atracciones débiles se denominan interacciones de Van der Waals, también conocidas como las fuerzas de London, en los modelos moleculares espaciales que se muestran a lo largo de este libro de átomos y que se representan con tamaños proporcionales a sus radios de Van der Waals. Las interacciones débiles
sus cruciales para la estructura y función de las macromoléculas. Las interacciones no covalentes han descrito enlaces de hidrógeno e interacciones iónicas, hidrofóbica y de Van der Waals. Las interacciones impulsadas por el efecto hidrofóbico son también mucho más débiles por los enlaces covalentes. La unión no covalente de una enzima a su sustrato puede aplicar varios enlaces de hidrógeno y una o más interacciones iónicas, así como interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals. Los solutos afectan a las propiedades coligativas de las disoluciones acuosas. Los solutos de cualquier tipo alteran ciertas propiedades físicas del agua disolvente, su presión de vapor, punto de ebullición, punto de fusión o también punto de congelación y presión osmótica. Estas se denominan propiedades coligativas, también llamadas ligadas, puesto que en el efecto de los solutos sobre estas cuatro propiedades tienen la misma base de concentración del agua, ya que es menor en las disoluciones que el agua pura. La osmosis en el movimiento del agua a través de una membrana semiimpermeable impulsada por diferencias en la presión osmótica. En un factor importante en la vida de la mayoría de las células. Se dice que las disoluciones hipertónicas con una osmolaridad mayor que el citosol. La célula se encoge al salir agua hacia afuera en una disolución hipotónica de la osmolaridad menor que el citosol. Las células se hinchan al penetrar el agua. En un medio altamente hipotónico poseen un organulo que bombea agua al extender de la célula en animales multicelulares, el plasma sanguíneo y el fluido intersticial. El fluido extracelular de los tejidos, también llamado, se mantienen en una osmolaridad cercana a la del citosol. Las plantas utilizan la presión osmótica para conseguir rigidez mecánica. La muy elevada concentración de soluto en las vacuolas impulsadas hacia el agua al interior de la célula, pero la pared celular no expandible impide el hinchamiento en su lugar, con incrementación la presión osmótica resultante contra la pared celular. 2.2 Ionización del agua, ácidos débiles y bases débiles. Gran parte de las propiedades del agua como disolvente se puede explicar en función de la molécula neutra H2O. Debe tenerse también en cuenta el pequeño grado de ionización del agua en iones hidrógenos e iones hidroxilo. Cuando se disuelven ácidos débiles al agua, su ionización del agua mediante una constante del equilibrio. El agua pura está ligeramente ionizada. Las moléculas de agua tienen una ligera tendencia a ionizarse reversiblemente, dando un ion hidrógeno, un protón y un ion hidroxilo, dando el equilibrio. La ionización del agua puede medirse a partir de su conductividad eléctrica. El agua puede conducirse la corriente eléctrica al migrar H2O hacia el cátodo y OH positivo hacia el ánodo.